Hola, hoy quiero aportar con algunos elementos técnicos a un debate que juzgo importante para la realidad de nuestro país. Y quiero hacerlo desde una perspectiva estrictamente técnica y normativa, constitucional en términos sencillos. Me refiero a la pregunta que ustedes tienen ahora en pantalla y que contiene dos elementos que generan una aparente contradicción. Todo depende cómo se mire. Si lo hacemos desde una perspectiva del interés o de ciertos intereses políticos, puede que esto sea así. Pero desde el propio texto constitucional, además aportando algunos elementos conceptuales, vemos que no. En este contexto, comencemos por una distinción conceptual básica, una precisión entre dos elementos que son ambiguos, polisémicos y que por lo mismo nos llevan muchas veces a imprecisiones y a conflictos inútiles. Hablo de los conceptos de Estado y Gobierno. Comencemos por el primero. El Estado, en su acepción más amplia, es entendido como un tipo de formación sociopolítica compleja del más amplio espectro, que incluye a la población, al territorio y al poder público. Lo típico, ¿recuerdan? La población, desde una perspectiva más bien sociológica y política, contempla elementos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la identidad del colectivo y otros aspectos que se desarrollan, por supuesto, en un territorio y que llegan a condensar en el tiempo un poder público, un poder formal. Por otro lado, contempla también la forma en la que se gestiona la soberanía, tanto en sus relaciones externas como internas. Concentrándonos en el concepto de gobierno, tenemos que este no es más que la condensación formal de uno de esos componentes centrales, esenciales del Estado. Nos referimos al poder público. Entendiéndoselo, por un lado, hablamos en esta parte de la forma de gobierno como la forma o manera que toma un grupo social a partir del origen del ejercicio del poder público, que debe ser deseablemente democrático, y la relación entre gobernantes y gobernados, en resumen. Y desde una perspectiva todavía más acotada, la manera en la que se estructura y opera la burocracia pública. Hablamos en este marco del régimen de gobierno. Hecha esta precisión conceptual, cabe aclarar que sobre ella debe tenerse especial cuidado, puesto que incluso en el mismo texto constitucional, dependiendo de los artículos que analicemos, ambos son utilizados indistintamente. Por ejemplo, en el artículo 1 hablamos de Estado en su acepción amplia, como la hemos descrito aquí. Y en el artículo 12 se hace mención al término Estado, pero refiriéndose centralmente a lo que es el gobierno. Vayamos adelante e iremos clarificando un poco este aspecto. Aclarado esto, concentrémonos en la forma de Estado. Y desde la perspectiva constitucional debemos enfocarnos en el artículo 1 de la Constitución, que en primer término debemos aclarar adopta la perspectiva amplia del concepto de Estado. Y para efectos de esta presentación haremos énfasis en la idea de lo pluri. El artículo 1 tiene dos partes. El primero de ellos señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Intenta desarrollar, creo yo, una base fáctica, una suerte de constatación de la realidad material de la sociedad boliviana. Y con ello adopta una naturaleza esencialmente descriptiva, aunque, claro, los matices prescriptivos, no olvidemos que estamos analizando una constitución, no quedan del todo fuera. La segunda parte del artículo mencionado señala que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.
dentro del proceso integrador del país. Identificamos aquí, sí, francamente, una naturaleza prescriptiva, pero de carácter principista, de carácter fundamentador. Tiene un componente activo que precautela e impulsa la pluralidad antes identificada, asumiéndola como un fundamento del Estado boliviano. Y con ello, por supuesto que propende a la distribución del poder. Y no olvidemos que un poder distribuido se vincula frecuentemente a un ejercicio democrático del mismo. Pero paralelamente establece también un componente de resguardo, que a mi juicio actuaría solo cuando el primero de estos componentes, el activo, promueva procesos francamente desintegrativos, como un dique de contención ante excesos, dicho de alguna manera. Ahora concentrémonos en el sistema de gobierno. El sistema de gobierno no es más que el conjunto de instituciones, que bien pueden ser normas, formales o no, u organizaciones, condensaciones de recursos humanos, materiales y procesales en una entidad. Y ambas conducen la estructuración y el funcionamiento del poder público, entendido este como un componente esencial del Estado, como ya hemos dicho antes, y contempla, por un lado, la forma de gobierno, que es aquella que toma un grupo social a partir del origen, y la forma en cómo se ejercita el mismo, es decir, la relación entre gobernantes y gobernados, que es básicamente una relación de poder. El artículo 11 de nuestra Constitución se ocupa de ello, señalando que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Posteriormente refiere a las tres formas que puede asumir este proceso, es decir, el proceso democrático, que son la forma directa y participativa, representativa y comunitaria. No ahondamos más aquí, puesto que esto responde a otro debate. En esencia, además, si estamos hablando de democracia, esto debe complementarse con la idea del Estado de Derecho, gobernantes y gobernados sometidos a una ley previa y conocida por todos, y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, que siempre se ha constituido como una suerte de límite para el ejercicio del poder. Concentrémonos en el otro componente, que es el régimen de gobierno, que es más de carácter instrumental y regula la manera en la que se organiza y opera la burocracia pública. En concreto, el gobierno hacia adentro, ¿verdad? Regulado por el artículo 12 de nuestra Constitución, que señala el Estado. Vean que aquí hace alusión al concepto de Estado, pero lo está haciendo en su acepción restringida, que para efectos de esta presentación se asimila al concepto de gobierno, que se organiza y estructura a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, además fundamentándose en los principios republicanos clásicos: independencia, separación, coordinación y cooperación entre los mismos. Hace referencia a las acciones de control, defensa tanto de la sociedad y del Estado, y establece otro de sus principios republicanos centrales, como es la proscripción de la concentración del poder estatal en un solo órgano, que al mismo tiempo no puede ser delegado, o son facultades que no pueden ser delegables entre sí. En su conjunto estamos hablando de un arreglo francamente republicano, ¿verdad? Con esto ya estaríamos en condiciones de esbozar algunas conclusiones. Primero, tengamos el cuidado suficiente en el manejo de los conceptos, tanto de Estado como de gobierno, según los casos, ya que hemos dicho que en el propio texto constitucional existe un manejo indistinto de los mismos. Y eso hay que saber identificar para no incurrir en errores interpretativos. 2. En cuanto a la forma del Estado, evidentemente, una de las características de Bolivia es la plurinacionalidad, algo que no puede negarse.
por la existencia de múltiples nacionalidades de los pueblos indígena, originario y campesinos. Pero eso se refiere a la forma de Estado y está regulado por el artículo 1 de la Constitución. 2. En cuanto al sistema de gobierno, que es algo distinto aunque relacionado a lo primero, la forma de Estado, Bolivia se adhiere innegablemente a un arreglo republicano. Por consiguiente, podríamos llegar a decir que Bolivia es tanto plurinacional en cuanto a su forma de Estado, que está regulado por el artículo 1 de la Constitución, como república, en lo que refiere a su sistema de gobierno, regulado por los artículos 11 y 12 también del texto constitucional. Finalmente, debe de quedar en claro que esta relación conceptual y normativa extraída del propio texto constitucional busca más bien integrar a los discordes, aunque claro, ha venido produciendo el efecto contrario, ¿no? Desarrollando más bien contradicciones basadas más en intereses políticos concretos que en estructuraciones sistemáticas cimentadas en elementos normativos y técnicos emergentes del propio texto constitucional. Creo que esto nos debe llevar a una reflexión desde el mundo académico y debe ser tenida también como un aporte en ese sentido, en un sentido técnico y académico. Conmigo, hasta cualquier rato.